Muy buenos días. Hoy estamos con la lección número 155, que dice, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Veníamos hablando de que necesitamos dejar que nuestro verdadero ser eh, aflore, reconocer que el mundo que vemos no es real y también dejar de lado el sistema del ego, dejar de vivir en esa realidad, en ese mundo que hemos sido formados, porque creados no fuimos en ese mundo. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Me haré a un lado desde la persona del mundo de la forma. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Habían ejemplos muy lindos en los desarrollos de los videos que vemos para hacer estas lecciones, para explicarlas a nuestra forma. Y hablaba de un niño que agarra un palo, ya sea palo, juguete, cosas que uno, como ser más grande, como persona que ya entiende un poco más que ellos, eh, nosotros vemos y decimos, pero es un palo. Y se pelean, se pegan, se enojan y lloran por ese palo que no tiene ningún valor, que no significa nada, ¿no es cierto? Entonces, esa lección se parece a este ejemplo. Cuando nosotros, en realidad a nosotros se nos pide que nos hagamos a un lado, pero no desde el ego haciendo un sacrificio para, bueno, entonces yo dejo esto y me mata, me duele, me lastima, pero yo sé que lo que viene va a ser mejor. No nos pide desde ese lugar que nos hagamos a un lado. Nos invita esta lección a saborear lo que dice, como decía uno de los que explicaba, y nos invita a que reconozcamos en realidad que el palo no significa nada, que lo que sea que estoy pasando yo, lo estoy viviendo desde el mundo de la forma. Estoy haciéndome problemas por un palo, en este caso, como dice el ejemplo. Eh, entonces, desde el mundo de las formas, nosotros seríamos como esos niños, cediendo ese palo por más que me esté muriendo y haciéndolo de manera sacrificada. Y muchas veces con dolor y sufrimiento para que después venga lo mejor y sea lo que yo esperaba, no importa cómo lo haya dado o me haya hecho a un lado. Y en realidad esta lección lo que pide de nosotros es que reconozcamos que ese palo no significa nada, que esa situación no significa nada, que esa persona no me hizo nada. Entonces, cuando yo me doy cuenta que eso no significa nada, automáticamente todo lo que yo estaba sintiendo desaparece. No existe tal situación. Yo la estaba viendo desde el otro lugar, desde el mundo en el que venimos viviendo, desde el mundo de la ilusión aún. Entonces, el me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Se trata de reconocer desde el amor y soltar con amor ese palo. Pongan como ejemplo lo que ustedes quieran, soltarlo con amor. Y en realidad ahí automáticamente no me doy cuenta que no existe tal solución que yo buscaba porque no existe tal problema. Eso es lo que en síntesis nos está queriendo hacer entender esta lección. Necesitamos seguir reforzando que el mundo que vemos no es el real. ¿Cómo un padre va a querer que su hijo sufra? Nuestro padre, el universo o la fuerza que nos formó, no nos trajo a este mundo para sufrir. Entonces tenemos que dejar desde el lado del ego, desde el lado del mundo como persona en una ficción,
dejar de querer tener el control y querer solucionar todas las cosas, y automáticamente todo se arregla, todo se soluciona, porque la realidad es que no tenemos control de nada. Nosotros, aún creyendo que tenemos el control, también eso es una ilusión. Así que esta lección nos invita a eso, a, a seguir soltando el control, a hacernos a un lado desde el amor, reconociendo que en realidad el palo no significa nada. Había otro ejemplo muy, muy acertado que era uno, para ver las cosas a veces, cuando uno va de vacaciones, tiene que subir a un mirador para poder ver todo más panorámico, la imagen de la ciudad o de un paisaje hermoso que siempre uno tiene que subir, que elevarse para ver el todo, porque si no, estando al mismo nivel, no puede ver más que lo que uno tiene enfrente. Pero si uno se eleva y ve, puede ver todo panorámicamente mucho más claro. Y de esta manera es como que hay que aprender a ver las cosas para poder hacerse a un lado desde el amor, soltando todo lo que yo creo que existe, que es una ilusión en realidad. Y automáticamente en ese momento el camino se nos será mostrado.